Buenas tardes a toda la respetable audiencia que nos acompaña en la transmisión de esta actividad. Mi nombre es Amner As, la Superintendencia de Administración Tributaria, mediante el Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, les da la más cordial bienvenida al foro de esta tarde, en el cual abordaremos aspectos relacionados a la procedencia de los costos y gastos en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Dentro de estas categorías de renta, como lo mencioné, se encuentra la categoría derivada de rentas de actividades lucrativas. Esta categoría de actividades la realizan los contribuyentes que se dedican, por ejemplo, a la producción, a la comercialización, a la prestación de servicios, actividades agrícolas, inclusive el ejercicio de diferentes profesiones liberales. En esta categoría de renta, la ley establece y la ley pone a disposición de los contribuyentes dos regímenes para poder afiliarse y poder tributar de acuerdo a como mejor sea de su conveniencia. En este caso podemos mencionar el régimen opcional sobre ingresos de las actividades lucrativas y el régimen que en esta tarde vamos a abordar, o los elementos de este régimen, que es el régimen sobre utilidades de las actividades lucrativas. Definitivamente, siempre en algún momento hay ciertas preguntas como decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia de afiliarme a uno o afiliarme al otro régimen que establece la ley o que la ley pone a disposición? Y en pocas palabras les puedo comentar que la diferencia más marcada es que en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, el contribuyente puede deducir costos y gastos que fueron necesarios para poder generar los ingresos o las ganancias que va a reportar. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Yo creo que es muy importante que podamos tener claro primero algunos elementos para poder ir entendiendo cómo estos van a ir encajando de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces considero oportuno que podamos empezar en esta tarde y para este caso le voy a pedir a la licenciada María Líquez que nos apoye y que nos indique el contribuyente cómo puede diferenciar qué es un costo y qué es un gasto. Gracias, licenciado Abner, por la pregunta. La verdad es que es una pregunta bastante interesante y es algo que como contribuyente debemos de saber hacer esa diferenciación. Para este término tenemos que considerar que dentro de la ley como tal, el legislador no dejó definido concepto de gasto, concepto de costo. Por tal situación, de acuerdo a la normativa legal aplicable y a lo que nos indica la ley del organismo judicial, que nos dice que si hay una palabra que se usa en la ley y no aparece definida, debemos de recurrir al diccionario de la Real Academia Española para poder tener el conocimiento o la definición de esa palabra. Entonces acá, yéndonos al diccionario de la Real Academia Española, acá nos dice que costo es cantidad que se da o se paga por algo. Y respecto a gasto, este diccionario dice que es la acción de gastar. Pero el diccionario de la Real Academia sí da una definición de gasto deducible. Y en esto nos dice que es aquella cantidad que por ley el contribuyente puede restar a la base imponible del tributo. Entonces, como para hacer de una forma más clara, hacer una explicación, o sea, aplicable a nuestro medio guatemalteco, vamos a ver qué costo, o podemos decir que costo es todo desembolso que se hace para realizar el proceso de producción de bienes y que esté directamente vinculado con el proceso. Por ejemplo, podríamos citar si es una industria de alimentos procesados, podríamos poner un ejemplo de jugos. Se tienen que hacer compras como de fruta, azúcar, envases. Esas compras de materia prima y que son directamente relacionadas a la producción del jugo van a constituir entonces costo para la empresa. Ahora bien, si hablamos de gasto, podemos
decir que son todos los desembolsos o pagos que se hacen para que la empresa continúe con la producción, pero ojo, estos no están directamente vinculados con el proceso de producción o de fabricación, pero que son necesarios para que la empresa continúe con su proceso y, por supuesto, llegar a obtener ya un producto listo, o sea, listo para la venta. Aquí podríamos mencionar como ejemplo de gastos, podríamos decir los alquileres, los sueldos administrativos, sueldos de ventas, entre otros, licenciado. Eso es lo que le puedo aportar con relación a esta pregunta de hacer la diferencia entre costo y gasto. Gracias, licenciada Líquez. Interesante aclaración la que usted nos comparte. Considero que esta es información que muchas veces tiende a ser un poco confusa, derivado a que las palabras costo y gasto son parte de los elementos que el contribuyente necesita para poder generar sus ingresos o sus rentas, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos tal vez como la confusión de que ambos elementos que definitivamente representan una erogación, como usted lo comentaba, pues están situados quizá en la misma línea, pero como usted misma nos comentó, hay una diferencia de qué se debe entender como costo y qué debe entenderse como gasto. Y esto pues definitivamente va a ir muy enfocado a la actividad que realice cada contribuyente, porque de acuerdo a este tipo de actividades, entonces es cuando van a resaltar este tipo de elementos. Es decir, no todos los contribuyentes pueden tener el tema de costo como tal derivado de una industria o el costo específicamente solo de venta, y de la misma forma podríamos mencionarlo con los gastos que usted refería, que de acuerdo a la actividad de cada contribuyente, así van a ser los gastos que van a serle necesarios para poder generar estas rentas. Así bien, creo que es oportuno que después de que usted nos aclara estos elementos que son parte de lo que hoy hablamos, costo y gasto, también anteriormente mencionó el tema de la deducibilidad, la palabra deducible. Entonces, como para poder ir haciendo como para poder ir encadenando estos términos, que es los que específicamente están en la ley, podemos pedirle aquí al licenciado Álvaro que nos mencione o que nos ayude a aclarar qué es lo que debe de entenderse por deducción desde esta perspectiva. Por favor, licenciado. Muchas gracias, licenciado Abner. Y estimados contribuyentes, realmente esta es una pregunta muy interesante, y de igual forma como mencionaba la licenciada Líquez hace un momento, pues la ley no define directamente la palabra deducible como un concepto dentro de la misma ley, pero también aquí nos vamos a auxiliar de lo que dice el diccionario de la Real Academia Española en cuanto a deducible. Dice que es efecto de extraer una parte, digamos, de sacar o restar una cantidad de algo. Digamos, eso pues ya nos viene a dar un panorama sobre lo que estamos hablando. En ese caso, el contexto como tal pues se va a interpretar como rebajar una cantidad de un monto general para llegar a un monto específico, ¿verdad? O dicho de otras palabras, podríamos mencionar ya en materia tributaria que es una cantidad que se va a restar del total de los ingresos brutos, es decir, de la totalidad de ingresos de actividades lucrativas, para no calcular el impuesto sobre la totalidad, sino que vamos a extraer aquellos gastos que ya decía la licenciada Líquez, esos costos y gastos que se relacionan directamente con la generación de ese ingreso de forma general. En ese sentido, por esa razón, para que se pueda dar el beneficio de restar esas cantidades, se deben de cumplir ciertas condiciones como las que vamos a estar abordando en este foro, licenciado. Muchas gracias por su atención, licenciado. Definitivamente, tal cual como usted lo aclaró, creo que nos da una mejor perspectiva, ¿verdad? Ya si sumamos a lo que la licenciada Líquez nos comentaba respecto a qué es costo, respecto a qué es gasto, entonces la información que usted nos comparte respecto a entonces qué tenemos que entender por esa palabra deducible, ya podemos hacer una pequeña recapitulación y vamos a poder sumar entonces los elementos en esta tarde de lo que hemos venido hablando. Entonces, podemos decir que los costos y gastos representan los egresos o los desembolsos que realiza una empresa para conservar la fuente de sus ingresos.
y que de acuerdo al régimen de afiliación, estos pueden ser deducibles para determinar el impuesto a pagar. Entonces creo que es muy importante en esta tarde que todos los contribuyentes que nos sintonizan podamos tener esa pequeña aclaración, porque si sumamos y tenemos ya estos elementos bien claros, podemos hacer esta concatenación de elementos, de definiciones, porque son las que están indicadas en la ley. Entonces, enfocándonos respecto al tema de afiliación, como les mencionaba al principio, el régimen, o más bien la categoría de rentas de actividades lucrativas, tiene dos regímenes, pero entonces, ¿cómo podemos decir y enfocándonos a la afiliación? Tengo la duda, y seguro también los tendrán algunos de los que nos sintonizan, ¿qué contribuyentes entonces pueden deducir costos y gastos de la renta que obtienen? Licenciado Amner, con respecto a esta pregunta, como bien se ha mencionado al inicio de este foro, en el decreto 10-2012, que es la ley de actualización tributaria, y en su libro 1, donde encontramos contenido el impuesto sobre la renta, ahí ha quedado establecido que para la liquidación y pago del impuesto sobre la renta de actividades lucrativas existen dos regímenes, es decir, el contribuyente tiene la elección de elegir o de inscribirse en cualquiera de esos dos regímenes, que son el régimen opcional simplificado y el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Ahora bien, acá el contribuyente es el que decide en qué régimen se inscribe o qué régimen le conviene para efecto, o sea, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a sus operaciones. Pero en relación, o sea, centrándonos en lo que usted pregunta sobre quiénes son los que pueden deducir costos y gastos, pues van a ser los contribuyentes que estén inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Ellos son los únicos que pueden aprovechar la deducción de su renta bruta, es decir, depurar su renta imponible. Y en este caso, pues los van a aprovechar aquellos costos, aquellos gastos en que incurrieron en el periodo. O sea, esto también es bien importante, ¿verdad? Porque es en el periodo que se está finalizando o se va a declarar, que sabemos que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, resumiendo, pues únicamente estos contribuyentes inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas son los que pueden aprovechar esta deducción. Interesante la información que nos brinda, licenciada. Sin duda, como les comentaba anteriormente, hay contribuyentes que algunas veces tienen todavía esta duda. ¿Qué pueden o qué no pueden? O principalmente, ¿me puedo afiliar a un régimen o no me puedo afiliar? Tal cual como usted lo mencionaba. Y muchas veces pasa porque este tipo de información, tal como lo establece la ley, la maneja únicamente el contador, la maneja el auditor o el financiero de cada que prácticamente colabora al contribuyente. Sin embargo, yo pienso que es muy importante que los contribuyentes, porque son los obligados, de acuerdo a lo que dice la ley, de pagar el impuesto, de pagar el tributo. Entonces es muy importante que el contribuyente también tenga clara este tipo de ideas. ¿Cuándo puedo o si me puedo afiliar a este régimen que establece la ley? ¿No me puedo afiliar? Si me afilio a este, ¿qué ventajas puedo tener? Si estoy en el otro, ¿qué obligaciones me indica la ley? Creo que entonces es oportuno que se tenga este tipo de conocimiento, y tal cual como usted nos lo aclaraba, pues creo que ya todos vamos teniendo claro que en el régimen de las utilidades en donde aplica la deducción de costos y gastos es este específicamente, de utilidades. Entonces, pero considero entonces de que si ya tenemos estos elementos que hemos ido abordando, qué es costo, qué es gasto, qué es deducibilidad, quiénes de los contribuyentes son los que se pueden afiliar, entonces ya podemos entrar a otro tipo de dudas, como por ejemplo, cuáles son los elementos generales que establece la ley que deben considerar aquel contribuyente que específicamente se afilió a este régimen. Licenciado Álvaro, ¿nos puede compartir algo al respecto? Así es, licenciado Amner, es una muy buena pregunta para cada uno de los que nos están viendo en esta oportunidad. Podríamos indicar que la regla general
para considerar que sean costos y gastos deducibles? Vamos a referirnos a la ley de actualización tributaria en el artículo 21 específicamente. Ahí se establece que los costos deben de cumplir con ciertas condiciones, como por ejemplo ser útiles, necesarios, pertinentes o indispensables. Menciona esos 4 elementos que se pueden cumplir para producir o conservar la fuente de ingresos. Así lo menciona ese artículo 21. Sin embargo, ¿verdad?, en virtud de que esas palabras tampoco están definidas en la ley, vamos a ver qué refiere el diccionario, qué es útil. Lo que podríamos definir como útil es algo que va a traer un provecho, un fruto, un interés. Eso podríamos decir que es útil. ¿Qué es necesario? Bueno, que forzosamente tiene que utilizarse para que ocurra, en este caso, la actividad lucrativa. Que el término pertinente, que es otro de las condiciones que establece este artículo, podríamos mencionar que significa de que debe de pertenecer directamente o corresponder a algo. En este caso, si estamos hablando de una actividad lucrativa, tiene que ser relativo y pertenecer a ese tipo de actividad. O también puede ser indispensable, y en este caso también nos refiere el diccionario, que se refiere a que es necesario que ocurra. En este caso, si no se da esa condición, pues no podría darse la actividad que se está realizando, la actividad lucrativa. Entonces vemos que tenemos ya esos 4 elementos para poder determinar si es un costo o gasto deducible. Pero como podemos ver, esas cualidades que observamos en los costos y gastos van a considerar su procedencia. Un ejemplo muy práctico para ilustrarles, estimados participantes, son los gastos que realiza una empresa para su funcionamiento, como mencionaba la licenciada Líquez. Es decir, para producir, para vender o para prestar servicios va a necesitar personal, va a tener que pagar energía eléctrica, telefonía, agua potable, etc. Pero va a depender de la actividad económica que el contribuyente esté desarrollando, en qué van a consistir esos gastos, porque no son los mismos para una empresa como para otra. Así serán los costos que se relacionan directamente con el negocio para generar la renta gravada del contribuyente, licenciado Abner. Gracias, licenciado Álvaro. Definitivamente la información que usted nos proporciona es muy oportuna. Entiendo entonces que la ley establece condiciones de carácter general, es decir, condiciones que aplican para todos los costos, todos los gastos, es decir, no importando el rubro que corresponda a cada costo, a cada gasto. Entonces, considero que el contribuyente al momento de considerar estos temas debe ser muy cuidadoso de que estos costos y gastos tengan que cumplir con lo que usted menciona, que sean útiles, que sean necesarios, que sean pertinentes o indispensables. Pero ¿para qué? Como usted lo mencionaba, para la generación de ingresos gravados, de ganancias, de rentas. Es decir, para que la actividad económica del contribuyente, de acuerdo a la marcha que tenga, pueda seguir, para que entonces pueda seguir para que pueda tener un seguimiento y con esto definitivamente poder cumplir con los fines de toda actividad mercantil o de toda actividad comercial que definitivamente busca tener ganancias. Entonces, si el costo o gasto cumple con las condiciones legales, ya se puede considerar que es deducible como tal, ya no se tiene que tomar en cuenta otra situación, o efectivamente, le pregunto a la licenciada María Líquez para que nos apoye, ¿existen otros aspectos que pueden considerar o que se deben de considerar para que proceda la deducción de un costo o de un gasto? Sí, muy buena pregunta, licenciado Abner. Y es que en efecto, un costo o un gasto como tal puede cumplir las condiciones que ya citaba el licenciado Álvaro. Acá, estimados participantes, estos términos de útil, necesario, pertinente, indispensable, cuando hablamos del tema de costo, pues se utilizan, creo que hasta el cansancio. Tenemos que estarlos mencionando constantemente. Entonces, un costo, un gasto puede cumplir con estas condiciones, ¿verdad? Ser útil, ser necesario, pertinente o indispensable. Pero en la misma ley indica otros aspectos que el contribuyente debe observar para poder aprovechar esta deducción. Dentro de ellos podemos mencionar hacer la retención, que si corresponde conforme a la ley, esa retención se haya efectuado.
que si hay gastos que tienen límites, que tienen un techo, por ejemplo, honorarios, viáticos, el monto a deducir no sobrepase a esos porcentajes establecidos en el artículo 21 del decreto 10-2012. Otro aspecto que se puede mencionar es que todos cuenten con la documentación de acuerdo a la naturaleza de la operación que están respaldando. Y aquí podríamos citar el ejemplo de sueldos. Para esto, para efectos de poder hacer deducible este rubro, este concepto de gastos por sueldos, la ley indica que las personas que perciban esas remuneraciones deben de figurar en la planilla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es decir, que entonces el contribuyente que está deduciendo sueldos debe de tener como respaldo esa planilla. Y acá es prudente comentar que cuando proceda, existe la obligación del patrono de inscribirse al ICS, y esto es conveniente que el contribuyente lo sepa, porque cuando hablamos de costos y gastos, hablamos de la deducción, debemos de hacer como una integración de leyes o toda la normativa aplicable al tema, y en este caso tendríamos que referirnos a la normativa del ICS. Y acá dice que cuando se tenga a partir de 3 empleados, se debe de inscribir el patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero también ahí hace una aclaración, que cuando la actividad que se desarrolla es actividad de transporte, la inscripción debe de ser a partir de un colaborador. Entonces es importante que el contribuyente tenga conocimiento de esto. También que debe de saber que de acuerdo a lo que está legislado en la ley, el ICS y la Superintendencia de Administración Tributaria intercambian información. O sea, el patrono está obligado a proporcionarle a la Administración Tributaria esta información. Entonces aquí es como que debemos de tener en consideración que esto puede convertirse en algún momento un elemento de fiscalización. El patrono debe de observar ese aspecto. Esto es lo que le puedo comentar, licenciado. Gracias por la información referida, licenciada. Definitivamente muy interesante, muy importante, considero. Entonces, entiendo, de acuerdo a lo que usted nos comparte, en que se resume que además de lo que indicó el licenciado Álvaro, y como usted mencionaba, de plano vamos a seguir mencionando costo y gasto porque es parte del elemento que hoy estamos mencionando. Entonces, estos costos y gastos, aparte de ser útiles, necesarios y pertinentes, también el contribuyente debe cumplir con estos requisitos que usted menciona. En ocasiones no se tiene clara esta información. Creo que en algún momento se tiene idea de que solo con que tal vez tenga se demuestre que se hizo la erogación, que se hizo el gasto, o tal vez se tenga una factura, ya es deducible. Sin embargo, como usted lo mencionaba, hay otros elementos que el contribuyente tiene que ir tomando en cuenta al momento de ir documentando y soportando este tipo de gastos. Una figura bastante interesante que usted mencionó es la del agente de retención. Y es que para efectos del impuesto sobre la renta, la ley es muy clara. En cada categoría de renta, la ley establece quiénes son los agentes de retenciones. Acá es oportuno, considero, hablando de la figura de agente de retención, de que siempre en cada categoría de renta, como les mencionaba anteriormente, va a indicar la ley cuando el contribuyente se convierte en un agente de retención. Entonces es algo que se tiene que tomar muy en cuenta para que el costo o el gasto que se esté documentando pueda procederle la deducibilidad. Usted también mencionó algo respecto a los sueldos, cómo deben de estar documentados, cómo prácticamente el patrono tiene que tener en cuenta los elementos que establece específicamente el tema del ICS, pero siempre hay dudas y creo que esta es una muy recurrente. ¿Qué pasa con los contribuyentes individuales, prácticamente con el contribuyente que es propietario de una empresa, de su propia empresa, y está inscrito como persona individual ante la administración tributaria, pero que este contribuyente dueño hace retiros de efectivo para cubrir sus gastos personales? Esto también
es deducible, se puede considerar como deducible de acuerdo a lo que establece la ley. Licenciado Álvaro, ¿nos puede apoyar con eso? Claro, Lee Kamner, bueno, es una pregunta muy valedera, sobre todo que veníamos abordando sobre los ingresos que las personas muchas veces perciben. Y en el caso de los propietarios de empresa, pues podemos verlo de esta manera, ¿verdad? El dueño de la empresa retira a veces cantidades de dinero para su uso personal. En ocasiones, pues quizá use ese dinero para comprar mercadería, pero este no es el caso. Digamos, lo solicita para su uso personal. Sin embargo, estos egresos no van a calificar como un gasto propiamente del negocio. Ya vamos a ver qué es lo que nos menciona la ley sobre su deducibilidad o no. Estos retiros que menciona, ¿verdad? Realmente no van a generar una renta en el negocio, ya que son para uso personal, como les mencionaba, y no cumple las cualidades que les mencionaba anteriormente para que se considere deducible. En este caso, lo que está haciendo el propietario es disponer de su patrimonio. Sin embargo, los gastos que realice con esos retiros que va a estar realizando, repito, se consideran gastos personales, en este caso del propietario de la empresa, y por lo tanto no pertenecen al negocio. Estos retiros deben de manejarse realmente como una disminución directa del patrimonio del dueño de la empresa. Por tal razón, la ley lo aborda puntualmente como uno de los casos en que no puede deducirse de la renta bruta propiamente. Gracias, licenciado Álvaro. Bastante interesante la información que nos sigue compartiendo. Sin duda, esta es una de las dudas que es muy recurrente, y principalmente, como les mencionaba, para los contribuyentes que están inscritos con la figura de individual. Pero de acuerdo a lo que usted nos menciona, creo que es oportuno que se tome en consideración esta información, ya que muchas veces se tiene, son uno de los casos más recurrentes en que el contribuyente no documenta este tipo de egresos, o los documenta y prácticamente se considera como un gasto que va a generar renta, pero claro, como usted lo mencionó, muchas veces no es el fin para eso. Recordemos que los costos y los gastos que la ley reconoce como deducibles deben formar parte de la generación de rentas o ganancias. Como les mencionaba anteriormente, esa es una de las condiciones principales, ¿verdad? De que todo lo que se vaya a considerar como un costo o todo lo que se considera como un gasto tiene que estar relacionado al giro del negocio. Y también, como les mencionaba anteriormente, bueno, ¿y cuáles van a ser estos gastos? Tiene que ser, y es muy oportuno que aclaremos de que cada contribuyente, cada actividad económica tiene sus propias particularidades, porque muchas veces se tienen preguntas de manera general, se tienen preguntas así de cómo afecta tal situación, y queremos llevarla quizá a los eventos o a la realidad que tiene cada contribuyente. No, acá el contribuyente es al que le corresponde efectivamente identificar cuáles son los costos, cuáles son los gastos. En el caso que usted mencionaba, efectivamente le aplica para todas las personas que están inscritas como contribuyente individual, y que efectivamente esto no puede ser considerado como deducible. Entonces, pero veníamos hablando de puntos específicos, ¿verdad? Y creo que considero muy oportuno que podamos mencionar algunos gastos y las consideraciones que el contribuyente debe considerar al respecto cuando prácticamente se tienen este tipo de gastos o erogaciones, como lo mencionamos anteriormente. Pero hay algunos rubros de gastos que son recurrentes y que tienen consideraciones de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, licenciada Líquez, nos puede apoyar indicándonos qué se debe considerar, por ejemplo, en los gastos de honorarios y de viáticos. ¿Hay algo que la ley establece ahí adicional a lo que ya hemos comentado? Sí, gracias, licenciado Abner. Y fíjese que con esta pregunta que usted hace es algo muy frecuente respecto a este tema que los contribuyentes realizan. Y es que es común, es normal que las empresas tengan este tipo de gasto porque, por ejemplo, por capacitaciones, cierre de negocios, atención a clientes, entre otras, ¿verdad? Reuniones administrativas. Ellos pagan viáticos a sus colaboradores, y pues no cabe duda que esas capacitaciones, esas reuniones, pues son
la mayor parte son necesarias para continuar o hacer la consecución de mejores resultados para las empresas. Pero acá el contribuyente que tiene este rubro, que hace la deducción por este concepto, debe de considerar lo que dice la ley. Por ejemplo, si fueron pagados a colaboradores para que sean utilizados dentro del territorio guatemalteco o si fueron para ser utilizados en el exterior, o sea, fuera del país. Si fueron utilizados fuera del país, debe de observarse la documentación que pide el reglamento del decreto 10-2012, es copia de la hoja del pasaporte. En este caso, cuando se requiera, debe de pedir, por ejemplo, un documento, dice el reglamento, un documento oficial que acredite ese movimiento migratorio. En este caso tendría que ser un movimiento de la hoja de entrada y salida del colaborador del país. También debe de proporcionar o respaldar con un documento donde conste el motivo del viaje. Por ejemplo, los boletos del medio de transporte que se utilizó, en este caso pasajes, los boletos del pasaje de avión, por ejemplo. Y el documento de pago de viáticos correspondiente, o sea, cuando se le dio al colaborador. Gracias. Ahora bien, si son viáticos para ser utilizados en el interior del país, pues acá obviamente, ¿cómo respaldamos nuestras operaciones dentro del territorio guatemalteco? En este caso específico de viáticos, tendría que ser con la factura correspondiente de los pagos que hizo el colaborador con esos viáticos. Y en último caso, si no existiera una factura, estamos hablando de viáticos en el interior del país, podría emitir una factura especial el empleado o el funcionario que haya recibido esos viáticos. La ley es muy clara en este tema, que cuando no se documente de esa forma, o sea, tal como lo dice la ley, el patrono no tendrá, o la persona, la empresa, el contribuyente, no tendrá el derecho a la deducción por viáticos. Y algo bien importante es que el monto que se vaya a deducir por este concepto no debe de exceder del 3% de la renta bruta. De ahí, por favor, deriva la importancia de determinar una renta bruta apropiada. Usted también mencionaba los honorarios, licenciado. Ahora, refiriéndonos a este tema, cuando se pague honorarios, por supuesto, quien nos presta el servicio, porque obviamente un honorario se va a derivar de una prestación, de un servicio. En este caso, debe de estar respaldado por la factura que emite la persona que nos está dando esos honorarios o prestando esos servicios. Pero también aquí la ley hace una separación, que cuando son honorarios pagados a personas extranjeras, es decir, que traemos un técnico, traemos un ingeniero, por ejemplo, para que nos monte una maquinaria o nos dé una capacitación en el uso de una maquinaria o un proyecto de estudio de mercado, por ejemplo, en este caso se debe de sustentar o respaldar con el comprobante que nos emita esta persona, o sea, un comprobante obviamente emitido en el país de origen de esta persona. Y algo bien importante es que debe de realizarse la retención correspondiente. Para el tema de honorarios pagados a personas extranjeras, dice que no debe de exceder de un 5% determinado sobre la renta bruta. Ahí también cobra importancia la determinación de la renta bruta. Muchas gracias, licenciada Líquez, por la información. Creo que con la información que ustedes nos han compartido hasta el momento, vamos teniendo un poco más de claridad respecto a las reglas, porque prácticamente son reglas establecidas en la ley. También creo que es oportuno comentar eso, que tenemos que considerar que estas condiciones, estas reglas o estos límites que hemos estado mencionando hasta el momento están claramente tipificadas en la ley. Entonces, son situaciones que debemos de tener conocimiento, que cada contribuyente pueda ver, pueda analizar efectivamente lo que establece la ley. Recordemos de que todo
toda esta situación, toda esta información deriva de lo que indica la ley. ¿Y qué es lo que nos compete, que se tiene que cumplir? Lo que establece la ley. Entonces, al respecto de lo que hemos hablado hasta el momento, creo que ha sido muy oportuno y nos ha estado quedando claro efectivamente cómo es que la ley va dando este tipo de condiciones o prácticamente los requisitos que se deben de cumplir para que el costo o el gasto, tal cual como mencionábamos con el tema de viáticos o de honorarios, pueda ser deducible. Pero bueno, continuemos, mencionemos, creo que es muy oportuno hoy para los contribuyentes y todo el público que nos acompaña, que podamos tener así un poquito más de conocimiento respecto a rubros que efectivamente siempre se presentan o que en algún momento tienen recurrencia respecto a alguna situación que establece la ley. Estos gastos tienen prácticamente que cumplir con algo para que proceda el tema de la deducibilidad. Al respecto de los gastos derivados, ahorita creo que analizo y se me ocurre mencionar de las cuentas incobrables o por ejemplo de las donaciones o intereses. Estos costos y gastos tienen también alguna situación que se debe de contemplar de acuerdo a lo que establece la ley. Licenciada Líquez nos puede mencionar también respecto de esto. Sí, gracias, licenciado, por darme la oportunidad de responder, pero fíjese que quiero agregar algo, regresando un poquito al tema de viáticos, de sueldos, y que creo oportuno aclarar, que se nos pasó un poquito aclarar sobre este tema. Los contribuyentes con frecuencia consultan sobre cuando no se llega al máximo de empleados para que puedan respaldarlo con una planilla del IX. En este caso hablamos de 1 o 2 empleados y la actividad del contribuyente no es el transporte, sino que es otro tipo de actividad. La pregunta es, ¿cómo voy a respaldar ese pago de sueldos si no tengo la planilla del IX? Entonces acá es importante que el contribuyente, una vez demuestre que el pago de esos sueldos cumple con la condición de que sea útil, necesario, indispensable, pertinente, puede respaldarlos emitiendo un recibo, ¿verdad? Un recibo, el cual debe de firmar el colaborador que recibe ese sueldo. Y lo importante es que el contribuyente pueda demostrar que sin ese sueldo, o sin el pago de ese sueldo, no puede hacer la producción o fabricación de sus bienes. Solo quería aclarar eso regresando a esa pregunta. Ahora bien, con relación a tema de cuentas incobrables, me decía licenciado, con esto fíjense que es algo bien medular e importante para que proceda la deducción, y es que la ley es muy clara en decir que en este tema de cuentas incobrables, es decir, que ya no se pudo recuperar, o sea, ya se agotó el proceso de cobro administrativo, cobro jurídico. No se puede recuperar el monto que el cliente nos adeuda. Y digo cliente porque la ley dice que debe de ser exclusivamente por aquellas operaciones del giro habitual del negocio y que sean por operaciones exclusivamente realizadas con sus clientes. O sea, no puede agregar otro monto, por ejemplo, que fuera de préstamos a empleados, por ejemplo. Él no puede incluir ese valor, tiene que ser exclusivamente de la cartera de sus clientes. Y para este efecto, la ley concede al contribuyente 2 métodos o 2 formas para determinar el gasto procedente de este rubro. Una es forma directa o método indirecto, o método directo, podríamos decir, que es cuando, como decía, agotado el proceso de cobro, para recuperar ese valor o esa deuda, se toma por políticas administrativas, políticas contables también, como operarlo como incobrable. Entonces acá se va a afectar directamente la cartera de clientes y ese sería el valor que se va a deducir del impuesto sobre la renta. Pero el otro que determina la ley, la otra forma que determina la ley o que permite la ley, es que el contribuyente haga una provisión para formar una reserva. Pero por favor, aquí tenemos que tener en consideración que la ley dice que esta reserva no podrá exceder del 3% de los saldos deudores, o sea, de los clientes. Y al momento de elegir cualquiera de las 2 formas o métodos, no pueden ser cambiadas sin la autorización de la SAT.
y obviamente el contribuyente tiene que justificar la necesidad de ese cambio, ¿verdad? Ya va a utilizar la forma de la reserva, entonces debe de justificar. Por lo general, esta es la más utilizada por los contribuyentes, de ahí realizando la provisión y cada mes van registrando esa provisión y ya van creando la reserva. Pero hablando sobre la documentación para respaldar este rubro de cuentas incobrables, dentro de lo que menciona la ley, o sea, de acuerdo a lo que indica la ley, podemos mencionar que pueden ser respaldadas con cartas o notas de requerimiento de cobro. Estas cartas, estas notas también o actas de requerimiento de cobro pueden ser elaboradas por un notario. También la ley aclara que puede aceptar correos donde se le estuvo cobrando al deudor, ¿verdad? También el contribuyente, para aquellos contribuyentes grandes, ¿verdad? Que tienen un sistema de cobranza, o sea, ya más un poco más funcional y automatizado, también tendrían que demostrar que efectivamente estuvieron haciendo esa gestión de cobro. Ahora, también usted creo que me mencionaba donaciones, que también este es un tema que muy frecuente, ¿verdad? Acá, para que pueda ser deducible, se debe de contar con el recibo de donación que nos emitió el donatario. Este recibo debe estar autorizado por SAT. Y también debe de entregar el donatario o la persona que está recibiendo esa donación la solvencia fiscal. Esa solvencia fiscal es la que se menciona en el artículo 57A del Código Tributario. Ahí nos dice cómo debemos de respaldar o para qué nos sirve esta solvencia fiscal. Y algo importante, creo que se debe de aclarar que cuando estas donaciones son realizadas a entidades del Estado, pues ahí el respaldo para esa donación es el formulario de ingresos que esté autorizado por la Contraloría General de Cuentas. Y aquí también hay algo importante que mencionar en el tema de donaciones, y es que este tiene un techo, tiene un límite, y es el 5% determinado sobre la renta bruta. O dice que no debe ser ni de un monto máximo de 500,000 quetzales anuales. Es decir, que posiblemente el 5% a la hora de determinarlo, pues nos dé un monto de 800,000, un ejemplo. Y algunos contribuyentes dicen, bueno, pero ahí está el 5% de mi renta bruta. Pero deben de tener cuidado porque la ley hace referencia al 5%, pero también pone un máximo, que son los 500,000. Entonces, en el escenario de que fueran 800,000 de donaciones, ahí se está excediendo de los 500,000. En ese caso, 300,000 ya no sería deducible, licenciado. Para ir finalizando, creo que usted mencionaba también intereses gasto. Acá debemos de tener cuidado que esa deducción por concepto de intereses que nos están cobrando alguna entidad financiera, pues sea originado por un préstamo que fue solicitado para generar capital de trabajo, o sea, para ser utilizado para generar renta. Este debe estar respaldado por el documento que nos emite la institución financiera y, por ejemplo, si fuera préstamos en el exterior, o sea, contratados con bancos internacionales, deben de estar respaldados con contratos que emitan estas entidades bancarias, que sean debidamente otorgados en su país de origen, licenciado. Muchas gracias, licenciada, por la aclaración que nos da respecto a estos gastos. Yo considero que es muy oportuno que se puedan abordar algunos ejemplos como lo hemos estado haciendo, porque muchas veces solo se tiene tal vez la información respecto a algo muy generalizado, ¿verdad? Pero creo que hay puntos que establece la ley que específicamente vale la pena irlos mencionando y poder tener prácticamente más claridad respecto a eso. Así que que todos nuestros participantes estemos tomando nota, podemos estar ahí, inclusive estar viendo lo que establece la ley, porque como les mencionaba anteriormente, es oportuno que vayamos cotejando lo que dice la ley. Todas estas reglas, todas estas deducciones, efectivamente las establece la ley, y entonces algo muy oportuno que pueden hacer todos los contribuyentes es ir a ver su ley y cotejar esta información, efectivamente así es. Entonces consideremos que eso es algo muy oportuno y que el conocimiento prácticamente que podamos estar hoy difundiendo
sea únicamente para ir corroborando eso que establece la ley. Pero hasta el momento hemos estado abordando costos y gastos que se relacionan tanto al capital financiero, como lo hablábamos de la erogación de los gastos, como al capital humano, que es en el tema de los sueldos para los empleados, viáticos y esto. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta también contempla el desgaste, o como se le llama, las depreciaciones que tienen los activos fijos que utiliza el contribuyente para la generación de sus ingresos o de sus rentas. Al mencionar los activos fijos, creo que es oportuno tal vez ejemplificar que me refiero a maquinaria, a vehículos, a edificios que forman parte de todo el proceso, que son parte de la operacionalidad que tienen los contribuyentes. Entonces, licenciado Álvaro, ¿qué nos puede comentar si el contribuyente tiene activos fijos y deduce o tiene el gasto del rubro de depreciaciones específicamente? ¿Cuáles son los aspectos que debe considerar de acuerdo a lo que establece la ley? Muchas gracias, licenciado Abner. Bueno, estimados participantes, este es un caso realmente que se da en todos los negocios, en la operación de un negocio. Las depreciaciones van a representar un caso muy particular, ya que, como lo decía el licenciado Abner, es un gasto que no es dinerario, pero sí va a causar un efecto directo en el valor de los activos fijos que se están poniendo para realizar la actividad productiva. Y para que proceda a esta deducción en concepto de depreciaciones, debemos observar también ciertas condiciones. Ya vimos que este foro es sobre la procedencia de esos costos y gastos deducibles. Como primera condición es que los activos que se estén depreciando sean propiedad del contribuyente. Bueno, ¿cómo así me podría decir alguien, verdad? ¿Cómo va a estar algo que no es mío en una empresa? Bueno, en ocasiones un bien que se está utilizando en el negocio podría ser un vehículo, una maquinaria, como decía Elic, están a nombre de otra persona, que quizás se tienen en calidad de arrendamiento, digamos, no son propiedad de la persona dueña del negocio. Otra condición para que pueda proceder la deducción en el concepto de depreciaciones es que esos activos fijos que se estén depreciando tengan valor en libros. Y menciono esto porque en ocasiones pues se termina de depreciar el activo fijo porque ya transcurrieron, por ejemplo, si es un vehículo que tiene el 20% de depreciación máxima anual, entonces en 5 años pues se habría depreciado completamente. Entonces ya llegó a su valor en libros a cero. Sin embargo, sigue siendo parte de los activos que se están depreciando y está generando una partida, digamos, como no interviene dinero, es simple partida de contabilidad, pues podría seguirse depreciando. Esto no es correcto y no es deducible definitivamente porque tiene que tener un valor en libros. Considerar también que podría darse el caso de que estos bienes que ya fueron objeto de depreciación se vayan a reevaluar. Vamos a darles un valor porque consideramos que todavía funcionan o se les puede incorporar algún repuesto y van a funcionar más tiempo, pero que hay que considerar otra situación. Si se le va a otorgar un valor nuevo, también debe de cumplir la condición de pagar el impuesto por ganancia de capital. Vean, este es un caso que nos vamos hasta otra categoría de rentas. Sin embargo, vimos de que en este caso la revaluación de activos es una ganancia de capital, porque así lo indica lo relativo a estas rentas, pero también lo menciona el artículo 29 de la Ley de Actualización Tributaria. Entonces también, si se va a revaluar un activo, es importante considerar eso para que cumpla la condición y pueda ser totalmente deducible. En cuanto a la forma de cálculo de las depreciaciones, para calcular la depreciación se debe de considerar el costo de adquisición, es decir, cuando se realizó la compra de este bien, pero también incluir algunos costos como el transporte que se pudo haber dado, ¿verdad? O los gastos de instalación para poner ya el activo en plenas condiciones de funcionamiento. Digamos, esos costos también deben de incluirse como parte del costo de adquisición. También podría darse el caso de que esos bienes van necesitando algunas mejoras, incorporarle mejoras a esos activos fijos. En ese caso también se debe de tomar en cuenta que a partir de que se le incorpore alguna mejora a ese activo fijo van a tener otro valor. Pero no es nada más de decir, bueno, me costó 100, ahora
le voy a incorporar 25, ahora pues cuesta 125. No se debería tomar así, sino que tomando en cuenta que este bien ya había sido depreciado en alguna parte, digamos ya tenía un monto depreciado, pero tiene uno que todavía no está totalmente depreciado. Entonces, por ejemplo, ahorita ya en valor el libro será de 25 y le vamos a incorporar otros 25, entonces va a tener un valor nuevo ya de 50. De aquí en adelante va a ser un nuevo valor inicial a depreciar, dependiendo de qué tipo de activo sea, y así va a depender los años en que se va a depreciar totalmente de nuevo. Otro caso también particular, en el caso de la procedencia de las depreciaciones como un gasto deducible, es cuando se trata de bienes inmuebles. Vean, este caso también es muy interesante porque esos tienen la particularidad de que debe de utilizarse un valor reciente que conste en la matrícula fiscal o en el catastro municipal, el que sea el mayor de esos valores. Porque muchas veces podría darse el caso de que se está depreciando un bien inmueble por un monto, digamos, mayor al que está en la matrícula fiscal. Entonces, ese excedente que se está depreciando, pues se va a considerar no deducible, porque la ley sí nos está indicando que debemos de considerar el valor más alto, ya sea de la matrícula fiscal o de catastro municipal. Esto para que lo tomen muy en cuenta. Pero también siempre dentro de las depreciaciones, sobre la forma de calcular la depreciación, la ley indica que se debe hacer por el método de línea recta. Es decir, se debe aplicar un porcentaje fijo y constante. Ya les mencionaba el caso de los vehículos, que tiene el 20%. Entonces, el primer año se le va depreciando 20%, el segundo otro 20%. Al final de los 5 años, pues ya va a estar totalmente depreciado. A eso se le llama el método de línea recta. En el artículo 28 de la Ley de Actualización Tributaria, se describen 8 porcentajes anuales de depreciación máxima, dependiendo de los bienes, los activos fijos de que se trate. Ahí se establecen, por ejemplo, 5% para inmuebles, que 20% para vehículos, y ahí se relaciona y se listan esos 8 porcentajes. Pero ahora bien, el contribuyente podría indicar y documentar sobre todo: ese método no me es conveniente a mí porque mis características de intensidad de uso de los activos fijos no se acoplan a esos porcentajes. En este caso también puede solicitarle a la administración tributaria que le autorice otro método de depreciación, pero a partir de ahí va a tener que seguir utilizando ese método, no se va a poder cambiar un año en este, un año en el otro. Es algo que es muy importante considerar para que proceda la deducción en cuanto a las depreciaciones. Como ven, pues existen muchos escenarios que se podrían considerar, pero hemos abordado los que consideramos más recurrentes en cuanto a la depreciación, licenciado. Muchas gracias, licenciado Álvaro. Definitivamente, usted lo mencionaba, el gasto de depreciación es un gasto no dinerario, definitivamente. Y tal como lo establece la ley, pues tiene que estar documentado. Son varios escenarios, hay realmente muchos elementos que deben de considerarse. Creo que aquí voy a volver a remarcar lo que ya mencioné anteriormente. Tiene mucho que ver el giro del negocio, el giro de la actividad del contribuyente. No en todos los escenarios aplica una generalidad como tal. Usted mencionaba algunos puntos en los cuales ya no se tiene valor en libros, o muchas veces se están depreciando activos que no están a nombre del contribuyente, que no demuestra. En conclusión, el contribuyente tiene que ser oportuno y tiene que considerar este tipo de aspectos que establece la ley para que efectivamente pueda proceder. Pero uno que hemos estado mencionando de forma muy recurrente, un elemento que tiene que tener siempre por sobre todo, es el hecho de que esos activos fijos tienen que ser parte de su actividad que genera renta. Porque tengo activos fijos, en el caso de los vehículos pasa, es que es el vehículo de uso personal, de uso de mi familia, no está involucrado con el giro del negocio, entonces probablemente este tipo de depreciaciones, si se es fiscalizado, si es verificado, no va a proceder. Entonces, creo que es muy oportuno que los contribuyentes que estén afiliados a este régimen puedan tener este tipo de consideraciones. Otro elemento bastante importante que considero que podemos abordar en esta tarde es respecto a los contribuyentes que tienen inventario para la venta.
lo que en términos de contabilidad se conoce como el inventario de mercadería. En algún momento la ley, más bien en alguna parte de la ley se establece o especifica el tema de los faltantes de inventario o también del autoconsumo de estos bienes. El contribuyente que se dedica a vender cierto bien los utiliza para su uso personal o en este caso tiene algún faltante, alguna cantidad que ya no logra establecer. Licenciada Líquez, ¿qué se debe de considerar respecto a eso? Gracias, licenciado. Y sí, muy interesante la pregunta. Gracias por permitirme responderla. Y acá para el tema de faltantes de inventarios, esto se da cuando de pronto el contribuyente realiza un conteo físico de sus inventarios y pues de pronto se da cuenta que le hace falta alguna cierta cantidad. Entonces acá, ahí debemos de partir, ¿verdad? Como primer punto, ver, evaluar cuál es la causa de ese faltante, ¿verdad? Para con esto poder determinar qué documentación debe respaldar valga la redundancia, ese faltante. Y también es importante, aquí creo que es importante aclarar que en la ley del IVA menciona esto del faltante como un hecho generador y allá establece también que debe de emitirse una factura. En este caso, como les decía, ya yéndonos para ver si procede la deducibilidad en el ISR, debemos de considerar lo que nos dice la ley respecto a esto, la ley del impuesto sobre la renta. Y en el caso, para respaldar, dependiendo de cómo ocurrió el hecho, cómo se dio la circunstancia para que exista ese faltante, podemos mencionar que se puede documentar con acta notarial, dictámenes de expertos en la materia, dependiendo de, por ejemplo, si son productos, si son bienes, el tipo del producto. Un dictamen emitido por un experto, ¿verdad? Y en alguna circunstancia pide que ese experto profesional sea independiente al contribuyente, o sea de fuera. También pueden respaldarse con una acta administrativa emitida por SATESTES en el caso de una destrucción, por ejemplo. Y así otros documentos en los cuales conste el hecho, como por ejemplo cuando se trata de delitos contra el patrimonio, la denuncia presentada oportunamente. En el caso, por ejemplo, si hay extravío, no se sabe si realmente eso fue robado o qué fue que realmente pasó, pues aquí también puede documentarlo con una acta notarial el contribuyente. Este tema del inventario pues es bastante delicado y depende mucho del control que lleve la persona encargada del inventario, en este caso al que conocemos con el cargo de bodeguero. Y el contribuyente, antes de hacer la deducción, debe de verificar, repito, cuál fue la causa que originó ese faltante. Ahora bien, con relación al tema de el autoconsumo, me indicaba el licenciado, en este caso, pues el contribuyente que maneja inventarios, obviamente es la empresa o es socio de esa empresa, entonces en algún momento se entiende que bueno, va a hacer un retiro porque tiene una actividad familiar, por ejemplo, y va a hacer un retiro de producto que le va a servir que va a utilizar en esa actividad y hace el retiro, pero acá se está dando la salida de inventario, ¿verdad? Y ese inventario está registrado en la contabilidad como perteneciente al contribuyente, o sea, registrado como parte de esos activos, del activo del contribuyente o de la empresa. Entonces, en ese caso, algunas veces al hacer el retiro, se dice, bueno, es una salida de inventario, lo vamos a aprovechar y vamos a deducir. En este caso, por ser un autoconsumo, no es deducible, licenciado. No puede deducir este retiro o el valor de este retiro. Esto es igual como mencionaba el licenciado Álvaro anteriormente con relación cuando se hacen retiros de efectivo. Muchas gracias, licenciada. Creo que muy oportuna la información que
que realmente se ha estado socializando hasta el momento. Realmente lo que se pretende es poder dar una mejor ampliación de todos estos rubros que en algún momento tienden a confundirnos por la forma en la que está redactado o cómo lo dice. Entonces traemos hoy, más bien en esta tarde, poder mencionarlos, y que así como ustedes nos los han aclarado, pues creo que es mucho más oportuno entenderlo, se hace mucho más fácil ir a interpretar lo que dice la ley. Y bueno, esto refiere al tema de autoconsumo, esto refiere al tema del inventario, algún faltante o que se perdió. Entonces creo que realmente podemos tomar ciertos elementos que definitivamente cada contribuyente debe ir enfocando de acuerdo al giro que tenga su negocio, ¿verdad? Pero respecto ya, o tal vez dejando un poquito el tema de ir enfocándonos directamente a un gasto en específico o a un rubro en específico, licenciado Álvaro, tengo otra duda. Ya con lo que ustedes mencionaron, creo que si recapitulamos son varios elementos que se tienen que ir considerando, pero hay otra documentación que que el contribuyente debe considerar para respaldar y para que sus costos y gastos sean deducibles. ¿Nos puede aportar algo al respecto? Muy bien, licenciado Abner. Bueno, en lo concerniente a la documentación, esta va a jugar un papel determinante en la procedencia de las deducciones, por lo que se debe de contar con todos los documentos y medios de respaldo, así como lo menciona el artículo 22, numeral 4 de la Ley de Actualización Tributaria. Ahí lo pueden consultar, y se refiere que deben haber facturas o facturas de pequeño contribuyente. También podrían ser de los nuevos regímenes del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Esos nuevos regímenes que se han incorporado. Esas deben estar debidamente autorizadas por SAT en el caso de compra de bienes. También facturas o comprobantes autorizados por la SAT cuando se adquieran servicios. Esto pues se realiza de forma habitual, pero es importante resaltarlo. También facturas o documentos emitidos en el exterior, ¿verdad? Cuando se realice alguna importación o se necesite realizar un gasto de esa naturaleza. Facturas de proveedores, es muy importante contar con esos respaldos. También los testimonios de escrituras públicas autorizadas por notario o en contratos privados protocolizados, ¿verdad? Ya vimos que a veces se tienen arrendamientos. Bueno, tenemos que tener esos contratos. También se hacen transacciones en donde van incluidas escrituras públicas, entonces también se deben de tener todos esos documentos que van a respaldar la operación. Por ejemplo, recibos de caja, notas de débito. Esto se da mucho cuando los bancos pues hacen algún cobro. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos realizan algún cobro, entonces se documenta con ese tipo de documentos que dan estas entidades. Y ya lo mencionaba también la licenciada Líquez, las planillas presentadas al IX, libros de salarios, planillas, sueldos. En el caso del personal, ¿verdad? Es muy importante tener bien documentado todo eso. Ya les mencionaba, en ocasiones vamos a necesitar importar algún producto, entonces se va a necesitar las declaraciones aduaneras por la importación y la constancia y el pago de esas importaciones. Pero también aquí quiero hacer una última intervención en el caso de las facturas especiales. En algunos casos vamos a requerir algún producto, algún servicio, y el vendedor por alguna circunstancia no va a tener la factura. En ese caso, si queremos hacer deducible el gasto, pues se va a tener que emitir una factura especial. Prácticamente emitirla, retener el impuesto que corresponde. Recordemos que la misma factura especial es la constancia de retención. Entonces la condición también es que el vendedor o prestador de servicios se lleve la copia, y de esa forma vamos a poder respaldar de que sí se practicó la retención. Es algo muy importante, licenciado Abner, al respecto. Gracias, licenciado Álvaro. Ahorita no quiero salirme del tema porque me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba respecto a la retención, por lo que usted hacía la acotación de facturas especiales. Pero entonces tengo una duda, sí, creo que tal vez ahí todos los participantes de esta tarde también la pueden tener. Licenciada Líquez, ¿qué pasa entonces si no se cumple, si el contribuyente afiliado al régimen de utilidades no cumple con la obligación de retener? Pero hablándolo desde la perspectiva general como tal, no solo con el tema de facturas especiales, ¿esos gastos son o no son deducibles?
Sí, licenciado Álvaro, con respecto al tema de retenciones, este es un tema también bastante delicado, no solo por la parte de los costos y gastos deducibles, sino que también de acuerdo a lo que indica el artículo 28 del Código Tributario, ahí queda establecida la obligación de practicar este tipo de retenciones. Pero ahora bien, yéndonos a la parte si son deducibles o no, con respecto si correspondía hacer la retención, entonces le comento que el contribuyente, para cuando se trata de proveedores, o sea, a las personas que les compra, debe de practicar la retención y va a practicar retención a todas aquellas facturas que tengan la leyenda sujeto a retención definitiva. Claro, debe de observar cuáles son las condiciones también para practicar una retención oportuna, porque recordemos que hay un monto que la ley establece, que es un monto de 2.500 que no procede hacer la retención aún lleve la leyenda sujeto a retención definitiva. En rentas del trabajo, el patrono está obligado a practicar esa retención para que la deducción de su rubro de sueldos y salarios corresponda, o sea, proceda, debe de practicar la retención a sus colaboradores. En rentas de capital, pues todas aquellas operaciones que no son del giro habitual y que de pronto las realiza, si corresponde, debe de efectuar la retención en propiamente rentas de capital, y también si llega un momento de obtener ganancias de capital, también debe de pagar esa retención, porque recordemos que en las ganancias de capital quien recibe el ingreso es quien va a pagar, y en este caso el contribuyente tiene una ganancia por la venta de algún activo, por ejemplo, debe de pagar el ISR bajo la categoría de rentas de capital. En rentas de no residentes ya hablábamos anteriormente que si tiene proveedores del extranjero o tiene honorarios que paga de alguna persona que está prestándole un servicio en Guatemala, debe de practicar la retención de acuerdo al concepto y a los tipos impositivos, que para acá se manejan varios tipos impositivos para rentas de no residentes. Ahora, otra retención también, la factura especial, pero esta ya la explicaba el licenciado Álvaro muy bien, cuándo es que procede realizar una retención en una factura especial, licenciado. Gracias, licenciada Líquez. Definitivamente creo que con la respuesta y la información que usted nos da, solo sería concatenar esto y decir: el contribuyente afiliado al régimen de utilidades para deducir esos costos y gastos debe cumplir con su papel de agente de retención cuando corresponda, tal cual como usted lo menciona. No en todos los escenarios va a aplicar realizar la retención, pero para no encontrarse con esa limitante, para no encontrarse con esa situación que la ley establece de no reconocer el gasto como no deducible, el contribuyente tiene que tener mucho cuidado respecto a esto. Por factores de tiempo creo que ya vamos llegando al final de nuestra actividad esta tarde, pero creo que hay un punto bastante importante que también debemos de comentar, y es respecto a documentar el pago de todos estos costos y de todos estos gastos que realiza el contribuyente, que realizan todos los contribuyentes de acuerdo a la actividad que tienen, como lo hemos venido mencionando, porque como lo mencionábamos al principio, le mencionaba la licenciada Líquez, no solo para efectos de impuestos sobre la renta o solo para efectos del IVA o de acuerdo a los tributos de los que podamos hablar, sea la única legislación que se deba tomar en cuenta. Hay otras legislaciones que deben de considerarse, que están amarradas a esta propiamente, y en el caso de poder documentar o de poder demostrar los pagos que se realizan de los costos y gastos a los proveedores, licenciado Álvaro, ¿qué establece la ley respecto a documentar estos costos y gastos por medios distintos al dinero, estos para que sean deducibles y que se puedan considerar como deducibles, ya cumpliendo con todos los requisitos o todas las reglas que mencionamos? Así es, estimado Amner. Bueno, en este caso también, estimados participantes, deben de tomar en cuenta que se debe de respaldar los costos y gastos deducibles a partir de 30,000 quetzales. Aquí, cuando se deban de pagar por algún medio que faciliten los bancos del sistema,
distinto al dinero en efectivo. Digamos, no se puede pagar o documentar compras en efectivo de más de 30,000 o más, sino que a partir de ese monto pues ya se debe de utilizar algún medio que faciliten los bancos. Les podría mencionar cheques, transferencias, pago a través de notas con tarjeta de débito o de crédito, porque ahí se va a poder documentar con un medio diferente al efectivo. Lo que se pretende con esta disposición es poder individualizar a quien está realizando la venta del producto o está prestando el servicio, en este caso que se está pagando en esta oportunidad. Debe de prestarse mucha atención cuando se realizan pagos a un mismo proveedor durante un mes calendario, o bien cuando esos 30,000 quetzales se fraccionan en pagos pequeñitos, ¿verdad? Para no llegar a ese umbral de 30,000. Esto no va a sustituir el requisito de la bancarización, a eso se le llama bancarización, para poder hacer deducible este costo, este gasto en este caso. Pero también en cuanto a las obligaciones tributarias que se puedan generar por algunos aspectos que no incluyan dinero también, como por ejemplo la permuta, el mutuo de bienes no dinerarios o bien otra clase de contratos en donde no intervenga el dinero, sino que sea por otro medio que se deba de realizar el pago, debe de formalizarse este pago por medio de una escritura pública. Les voy a poner un ejemplo. Les van a pagar a ustedes una mercadería con una maquinaria. Esto sería un trueque, ¿verdad? Un intercambio, digamos. Una permuta, así se le denominaría en términos jurídicos. Aquí no va a haber dinero, pero la operación si supera los 30,000 quetzales, obligatoriamente debe documentarse con escritura pública. Esto, como decía el licenciado Abner, tenemos que verlo en concordancia no solo con la Ley de Actualización Tributaria y su reglamento, porque eso está establecido en el decreto 20-2006. Vean desde cuándo tenemos estas disposiciones, así que es algo que debemos tomar en cuenta para hacer deducibles esos gastos. Muchas gracias, licenciado Álvaro. Definitivamente, todas las condiciones y todos los aspectos que se deben considerar tienen, al final si lo queremos ver así, al final del proceso, tener concordancia también con el tema de bancarización. Ese es un elemento muy importante que quizá cuando este decreto salió a la vida, pues estábamos en un tiempo en el que tal vez tenía todavía muchas dificultades. Hoy por hoy se hace muy fácil, inclusive desde la perspectiva personal, hacer una transferencia, poder hacer ya sea una transferencia inmediata, una transferencia a otro tipo de cuentas. Entonces hoy la facilidad de poder bancarizar las operaciones de un contribuyente se hace mucho más fácil, y la ley establece también esa condición. Como usted lo mencionaba, es muy oportuno que se pueda también visualizar lo que dice la ley en el artículo 20 específicamente respecto al tema de bancarización en materia tributaria. Para finalizar, normalmente se tiene consultas, o tal vez es una de las actividades económicas que más dudas tienen respecto a estar afiliados al régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, y me refiero específicamente a los profesionales liberales o aquellas personas que se dedican a prestar servicios de alguna índole. Entonces siempre hay confusión de qué gastos puedo deducir, cuáles no, cuáles sí me va a aceptar la administración tributaria. Entonces, licenciada Líquez, para este tipo de personas, profesionales liberales o quienes prestan este tipo de servicios, ¿qué gastos podría deducir? ¿Usted nos podría ejemplificar algo al respecto? Sí, con gusto, licenciado. Acá es importante mencionar o indicarle al contribuyente que para determinar sobre la actividad profesional, si son comerciantes o no, o sea, ¿cómo los clasifica? El Código de Comercio, es conveniente irnos al artículo 9 del Código de Comercio, y ahí, como primer punto, menciona quiénes no son comerciantes y coloca a los que ejercen una profesión liberal. Entonces, ya con este entendido, pues, nos vamos a ir para saber qué se puede deducir bajo la profesión, o sea, o la actividad que se esté desarrollando como profesional liberal. Se me ocurre presentarle o ilustrarle el ejemplo de un médico. Claro, aquí yo voy a hablar de un médico, pero profesiones sabemos que hay
infinidad. Tenemos, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, abogados, entre otros. Entonces, pero haciendo como, para ejemplificar, para ilustrar, más comprensible, hablemos de la profesión de médico. ¿Qué puede deducir un médico que esté inscrito bajo este régimen? Podemos decir que procede el gasto que haga por la compra de batas, la adquisición de guantes, de mascarillas, de jeringas, instrumento médico dependiendo la especialidad. Podríamos también hablar del pago de alquiler de la clínica, el pago que le haga su asistente, secretaria, entre otros, de pago de servicio telefónico. Eso podría mencionarle o ejemplificarle, licenciado, en relación a un profesional liberal. Claro, hago la aclaración nuevamente, hay otras actividades, otras profesiones. Entonces, ya considerando esto, debemos de analizar cuáles son esos gastos que realizo y que van relacionados a la actividad o al servicio que se presta. Gracias, licenciada. Creo que, como usted lo menciona, para referirnos a tema de profesiones o de servicios que pueda prestar alguna persona que esté afiliada a pues podemos tener una infinidad de ejemplos, pero tal vez traje a colación esto o traje a mención un ejemplo como esto, porque muchas veces se tiene la confusión de, como les mencionaba anteriormente, qué puede deducir alguien que esté afiliado a este régimen y que desarrolle este tipo de actividades. Entonces, se tiene que considerar que realmente, en un resumen, podríamos decirle de que van a ser deducibles todos aquellos gastos que puedan requerir estas personas para poder realizar sus actividades y con ello, con la obtención de renta, ¿verdad? Creo que con eso podemos resumir y con eso podemos tener muy claro. Muchas veces se desconoce cuáles son los insumos, qué es lo que necesita cada profesional o cada persona que presta un servicio, pero entonces, ¿quién es el que tiene el conocimiento como tal de eso? El propio contribuyente, la propia persona que esté afiliada a este régimen que desarrolle esa actividad. Ellos son quienes tienen realmente los elementos para decir este bien o este servicio es parte de mi actividad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces el contribuyente al respecto de esto? Únicamente demostrar que efectivamente aplica la deducibilidad, tal cual como lo hemos venido mencionando. Muchas gracias, licenciado Álvaro, muchas gracias, licenciada María Líquez. Realmente un gusto poder compartir también con todos ustedes. Muchas gracias también a todos los contribuyentes y personas que nos acompañaron en esta tarde. Por mi parte, pues muy agradecido. Mi nombre es Abner Asi, en nombre de la Administración Tributaria, a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Pues fue un gusto poder compartir con ustedes y hasta una próxima. Tengan todos buena tarde.